Amén. Continuamos con nuestra serie La vida de los reyes. Hace 8 días vimos el comienzo de la caída de Saúl. Hoy vamos a ver otra de las pruebas que el Señor le puso a Saúl, y fue la gran prueba para la vida de Saúl, donde el Señor desechó su reinado. Entonces estamos en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Vamos a leerlo y vamos a meditar un poco por qué Dios fue tan drástico con Saúl y desechó el reinado de Saúl. Dijimos hace 8 días que a veces el Señor prueba una vez, pero para que realmente se destape el corazón del hombre necesita varias circunstancias. Esta es la segunda que realmente destapa el corazón de un hombre que, aunque fue rey, no era digno de ser rey. Entonces eso nos enseña bastante. Entonces vamos a leer desde el versículo 1. Dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Lo mínimo que puede hacer una persona que el Señor delega la responsabilidad de representarlo en medio de su pueblo es estar atento a lo que Dios dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Saltémonos al 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas y de las ovejas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios
a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace tanto en los holocaustos y víctimas. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí en la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vamos a leerlo hasta ahí, vamos a meditar un poco en dos aspectos. Esta situación es bastante determinante en el reinado de Saúl. Saúl es enviado con una misión específica. Y esta misión no surge especialmente en este momento, sino era un asunto que ya venía de algunas generaciones. Era un problema que el Señor tenía directamente con Amalek. Y el Señor escoge a su rey, a Saúl, y lo envía a que él cumpla una misión. El Señor ya había hablado en la ley varias veces acerca de la destrucción total de Amalek. Esto no era algo nuevo. Lo único que tenía que hacer era cumplir lo que Dios ya había establecido para Amalek. Cuando Saúl va a Amalek y va a destruir a Amalek, perdona dos cosas de Amalek que el Señor le había mandado destruir. Uno, el botín, cierta parte del botín que el mismo Saúl llama anatema, y ahí vamos a entender que esa palabra anatema. Y lo otro, perdona a el rey de Amalek, ¿sí? Agag. Entonces vamos a ver qué significan estos dos aspectos en la vida de un hombre como Saúl, por qué el Señor fue tan drástico para tratar con Saúl y qué nos enseña esta situación, porque la idea es que el Señor nos permita aprender algo de Él en medio de estas circunstancias. Antes de entrar en detalle qué significa el botín o el anatema y Agag en la vida espiritual de una persona, vamos a ver lo que el Señor había sentenciado para Amalek. Y vamos a ver que era algo que ya el Señor lo había hecho varias veces. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 25. Ahí en Deuteronomio 25 se nos dice lo que el Señor había sentenciado para Amalek. Versículo 17. Los hombres hacen cosas y a veces hasta ellos se olvidan, pero Dios no se olvida del pecado del hombre. Y aquellas cosas que el Señor ha dicho, tarde o temprano se van a cumplir. Mira lo que el Señor había dicho de Amalek. 25:17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cómo salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. O sea, se vinieron en contra de Israel, pero no fue una pelea frontal, sino fueron traicioneros y vinieron por detrás. Y es más, estos amalecitas eran prácticamente familiares de los israelitas, porque eran hijos descendientes de Saúl. Entonces, el Señor había hecho a ellos que no tuvieran conflicto con ellos porque eran cercanos, pero ellos se endurecieron en contra de Israel, hermano. Y mira lo que pasó. Y te desbarató la guardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo.
No lo olvides. Qué frases, hermano. El Señor ya le había sentenciado a Amalek. Lo único que el Señor estaba esperando era que Israel estuviera en una posición tranquila y fuerte para poder atacar. Cuando ustedes entren en la tierra, posean la tierra y descansen de sus enemigos, ahí se levantan contra Amalek y van a borrarlo de la tierra. En este caso, hermano, el mandamiento era muy claro para Saúl. La palabra y la voluntad del Señor para Saúl era específica, y lo único que Dios demandaba de su hijo, de su siervo, de su rey, era obediencia. ¿Sí? Pero Saúl obedece, si lo pudiéramos calificar. ¿Cuántos hombres usted cree que tenía Amalek? 5,000, 6,000, 7,000. Perdonó solo a un hombre. ¿Cuántas cosas tendría Amalek? Ganado. ¿Cuántas cosas? Muchísimas. Perdonó un porcentaje. Si uno pudiera calificar, no, pues Saúl hizo esto y esto, no hizo esto. Se saca un 8,5. Pasó la prueba. Pero vamos a ver lo exigente y la medida que Dios tiene para sus siervos. Y lo delicado que es Dios cuando Él ha hablado y espera de sus hijos obediencia. Hay dos cosas que perdonó Samuel, Saúl y el pueblo de Israel, porque no solo fue Saúl, sino estuvo involucrado también el pueblo de Israel. Las primeras que vamos a tratar es el anatema, o el botín que ellos tomaron de aquel pueblo que estaba destinado a la destrucción, y vamos a ver lo que significa espiritualmente lo que es el anatema y el mandamiento específico del Señor en cuanto al anatema. Acuérdese, hermano, que esto le causó la caída del reino a Saúl, que Dios lo desechara, por cuanto él había desechado la palabra del Señor. Primero vamos a ver algo que decía la ley, ahí mismo, ahí en el capítulo 7 de Deuteronomio. Mira lo que decía la ley en relación a estas cosas. Deuteronomio capítulo 7, vamos a leerlo desde el 23. La ley, cuando Pablo dice que la ley tiene un uso legítimo y es buena, entonces vamos a leer lo que decía la ley. Dice: mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, hablando de las naciones, y las quebrantará con gran destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nada te hará frente hasta que los destruyas. Ahí está hablando de las naciones. Entre esas Amalek, porque se volvió enemiga de Dios. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Mira esta palabra, hermano. No codiciarás. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Mira que la palabra del Señor es muy clara. O sea, lo que el Señor le estaba hablando a Saúl no era algo nuevo, hermanos. Saúl en su tiempo no tenía los salmos, no tenía los libros de los profetas, pero sí tenía por lo menos la ley. Por lo menos los escritos de Moisés sí los tenía. Y se nota por lo que él habla que sí los conocía en algunos aspectos. ¿Qué es esto, hermano? Mira qué significa el anatema. El anatema es todo aquello que está bajo la maldición de Dios. Todo lo que tenían estas naciones estaba
a los ojos de Dios maldecido. Todo lo que tenía Amalek estaba maldecido y estaba destinado al fuego. Saúl tenía la responsabilidad de destruir todo eso. Mira lo que podemos ver en la vida de un creyente. Un creyente ha salido del mundo. Un creyente ha sido llamado a ser santo. Un creyente ha sido llamado a vivir delante de Dios. Y no solo a vivir delante de Dios, sino a juzgar todas las cosas que Dios juzga. A llamar pecado a todo lo que el Señor llama pecado y a considerar abominable o maldito o anatema todo lo que el Señor considera anatema. Pero curiosamente, cuando tú sales, y hoy lo estamos viendo en medio del pueblo cristiano, cuando tú miras al mundo, hay cosas del mundo que son despreciables y desagradables. Como Saúl vio en Amalek cosas que eran menospreciables, desagradables. Pero curiosamente en el Amalek, que significa el mundo y las cosas que están bajo el juicio de Dios, hay cosas que aparentemente no son tan desagradables. Hay cosas que pueden ser codiciables. Es más, eso es la característica del mundo. Mira lo que dice acá. No codiciarás ni plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y mira esta frase, hermano, porque Saúl no solo perdonó el botín y el anatema, sino lo trajo a la casa, al territorio del pueblo de Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Mira lo que está diciendo el Señor. Según las cosas que tú traigas, eso te vuelves. Si en tu casa hay cosas que son bendición de Dios, eso va a marcar tu vida. Si en tu casa hay cosas abominables, eso va a hacerte abominable a ti y a tu casa. ¿Por qué? Porque somos santos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Saúl? Saúl fue a juzgar al mundo, pero se trajo las cosas del mundo para su nación. Saúl juzgó ciertas cosas, pero otras las permitió. Saúl es el vivo ejemplo de un creyente que es consagrado a medias, que puede ser muy serio en ciertos asuntos y en otros ser permisivo. Es un creyente que juzga y es capaz de criticar el alcoholismo, la homosexualidad, esto, pero puede permitir ciertas cosas que están en el mundo, pero que pueden ser aún codiciables para la vida de un hombre. ¿Sí? Mira lo que sigue diciendo. Para que no seas anatema. Mira esta frase. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Mira, un caso bastante específico del anatema está ahí en Josué capítulo 7. Ese es uno de los pasajes donde esto se explica en detalle y vamos a comenzar a entenderlo, hermano. El anatema, el botín del mundo, es cuando nosotros cogemos algo del mundo que aparentemente no es desagradable a Dios, lo traemos, lo perdonamos, lo permitimos, lo toleramos. Y el Señor no tolera nada del mundo. Hoy tenemos un cristianismo que está trayendo la música del mundo a la iglesia. ¿Sí? Hay lugares donde solo se le cambia la letra, pero es las cosas del mundo. Mira lo que pasó en Josué capítulo 7. Pero antes de leer Josué capítulo 7, leamos el mandamiento del Señor. 6, 17 y 18. Hermano, todo el mundo está bajo el maligno. ¿Sí? Dice eso Juan. Mira lo que el Señor decía desde las ciudades que Él fue a derribar. En este caso estamos en Jericó. 6:17. Dice,
y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ellas. El mundo, no solo el mundo es anatema, todo lo que compone el mundo es anatema. Todo está bajo el maligno. Hay cosas en el mundo que tú por fuera las ves muy buenas, pero si está en el mundo, el hecho que esté ahí ya es abominable. Es el lugar donde está, es el sistema que está ahí. Y todo lo que contiene, lo que hace algo aborrecible a los ojos del Señor. Es a quien ha sido ofrecido, es quien está detrás de todo ese sistema mundano, impío, idólatra. Y dice: solamente el Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardaos del anatema. Mira esa frase, hermano. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea. Y ahí ve la seriedad del Señor con Saúl. Porque si el Señor había maldecido lo que tenía Amalek, al traer Saúl algo de ese botín, Israel quedaba bajo la maldición del mismo Señor. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y dice: no toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. O sea que el juicio que el Señor estaba dictaminando para Amalek, al Saúl perdonar y el pueblo el botín y traerlo a él, estaba trayendo ¿qué? La maldición sobre el campamento de Israel, sobre la nación de Israel. ¿Qué es esto en la vida cristiana, hermanos? Hay cosas del mundo que tú no deberías ni tocar, ni codiciar, y mucho menos traer a tu casa, porque inmediatamente eso va a maldecir tu casa. Un ejemplo: en estos días me estoy hablando con un hermano y me dijo: hermano, mira que estuve en la casa de un familiar, escuché a una niña de 4 años decir estas palabras: cuando yo crezca, no sé si voy a tener esposo o esposa. ¿De dónde una niña de 4 años saca un pensamiento de eso, hermano? Del anatema. Cuando tú eres cristiano, vas a reunión, oras y sigues al Señor, pero permites cierto tipo de televisión en tu casa que es del mundo, esa porción, esa pequeña parte del anatema del mundo en tu casa le da todo el derecho al maligno de ensuciar todo el lugar donde tú vives. Y vas a ver la maldición sobre tus hijos, la maldición sobre tu economía, la maldición sobre las cosas que tú no sabes por qué te va mal, tú no sabes por qué esto, porque has permitido que entre a tu casa algo que el Señor aborrece. Un ejemplo. Si yo me siento acá a predicarles la palabra y en algún momento digo y se me sale y comienzo a contar 1 o 2 chistes verdes, usted no vuelve a reunión porque usted dice: Pablo David es un blasfemo, anatema, predicando la palabra del Señor. ¿Cómo se atreve a decir esas cosas en medio de la palabra? Pero sale el hermano de reunión y dice: ese Pablo David, no lo escuchen, ese hermano es peligroso. Y sale y se sienta con su familia a ver Sábados Felices. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Cómo a veces somos como Saúl, que cortamos lo otro, pero permitimos el anatema. Yo me he sentado en casas de hermanos donde veo a los muchachos viendo televisión. Un día vi a un muchacho viendo ese programa Glee, que es de cantantes, ¿sí?
donde uno de los personajes principales es homosexual, en la casa de un hermano, al tiempo seguro, su hijo va a poder tener inclinaciones homosexuales. El hermano va a orar: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Porque trajiste el anatema a tu casa. ¿Sí? El hermano Josué Irión cuenta la historia de sus hijos. Nosotros tenemos los videos en la página. Sus hijos oraban, sus hijos eran consagrados, sus hijos amaban al Señor. Un día él le quiso comprar la colección de videos de Walt Disney. Los trajo a su casa, sus hijos comenzaron a ver los videos. Desde ese momento, dice, les pasó su hijo, su hija, de querer orar, de querer leer la Biblia, de querer estar en las reuniones, a no querer nada con Dios. Le decía a la niña: nos vamos para la reunión, hija, y ella le decía: papá, no quiero Dios, Walt Disney, Walt Disney. Y un día se sentó el hermano arrodillado a orarle al Señor, porque hasta se estaban enfermando sus hijos. Y el Señor le dijo: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Porque estoy viviendo esto en mi casa. Y el Señor le respondió: trajiste la maldición a tu casa, no preguntes a mí, es lo que tú permitiste en tu casa. Es el anatema. Y yo había dicho, ¿sí? El que se hace amigo del mundo, hermano, dice la palabra, se constituye enemigo de Dios. El botín es aquello que hasta parece agradable a la vista. Hollywood es agradable a la vista, ¿cierto? Cine, efectos, drama, música, todo es agradable a la vista, pero todo eso está consagrado a los dioses de este mundo, al Dios de este mundo. Nosotros a veces somos tan ligeros que llega un muchacho con el cabello largo, con un estilo de conducta que caracterizaba a todo su viejo hombre, ¿sí? Todo lo que él amaba y seguía antes de conocer a Cristo. Entonces se acerca a que tú lo aconsejes, y yo he escuchado a muchos de sus hermanos decir: hermano, el Señor mira tu corazón, Él no mira las cosas externas. Sí, y es verdad, el Señor mira el corazón. Pero si uno es sincero y uno es amoroso y uno es fiel a la palabra y a lo que el Señor le ha dicho por la palabra, uno debería decirle: hermano, el Señor es santo y te sacó de un mundo corrupto, y todo eso que tú eras antes llevó a Cristo a la cruz. Lo mínimo que puedes hacer ahora como hijo de Dios es aborrecer todo aquello que antes amabas y caracterizaba tu vida llena de pecado. Ahora eres nuevo. Todas esas cosas viejas pasaron. Pero hay cristianos que llevan 10, 12 años con el cabello largo y la camiseta de Megadeth. Y ellos son cristianos modernos. Pero todo eso, aún su manera de peinar, su estilo todo negro, su manera de vestirse, era de Amalek. ¿Sí? Está bajo la maldición. Provino, si lo podemos decir, provino de la ciudad del maligno. No dice, y los hermanos dicen esto: la música es neutra. No, hermano, la música no es neutra. Hay música que fue creada, los compositores, los precursores, los pioneros de ese estilo de música la dedicaron totalmente al maligno. Metal, black metal, heavy metal. Es música consagrada. Tú no puedes traer eso a la casa, porque el Señor es ¿qué? Santo. Y el pueblo de Dios debe ser ¿qué? Santo. Hay cosas, cuando tú te conviertes, hay hermanos que llegan: ay, hermano, yo me convierto, y no va a la casa de ellos y tienen una colección de música del mundo. Hermano, ¿por qué no sacas de eso de tu casa? No, porque me costó esto. Me costó harto, hermano, años de mi vida coleccionando. Miren, hermano, eso es lo precioso de Amalek para ellos. Ese es el botín.
Mira lo que pasa cuando el pueblo no es fiel al Señor y no destruye lo que ha de destruir. Hay cosas que no deben permanecer en nuestra casa. Hay cosas que caracterizaban nuestra pasada manera de vivir, que cuando nos convertimos a Cristo deben ser quemadas, destruidas. Un hermano dijo, el creyente no solo se caracteriza por lo que cree y recibe, sino por lo que destruye y rechaza. ¿Sí me hice entender? Dice, el Señor en este pasaje da una excepción. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ahora mira lo que dice en el capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Ahí el pecado no es solo de Acab, no es solo de Acán. Ahí es un pecado en el cual participa el pueblo de Israel. Cuando Saúl trae el botín a Israel con el pueblo, involucra a todo el pueblo. ¿Sí? Cuando un hombre o una mujer tiene algo en anatema en su casa, involucra a su esposo, involucra a sus hijos, involucra a la iglesia. Hay veces porque las cosas no prosperan, porque no veo la bendición en mi familia, porque no veo la bendición en la iglesia. Si nosotros nos humilláramos y clamáramos al Señor, seguramente el Señor mostraría que alguien tiene algo escondido que no ha sacado. Mira este caso. Ellos, dice, porque Acán, pero ahí involucra a todos los hijos de Israel. Hijo de carne, hijo de sangre, hijo de cera de la tribu de Judá, tomó el anatema, del anatema, y la ira de Jehová, mira esa frase, se encendió no solo contra Acán, hermano, contra los hijos de Israel. Uno no puede, hermano, uno a veces cree que las cosas el Señor no las ve, hermano. Muchos lugares no hay vida, no hay madurez, no hay bendición, no hay familias unidas, no hay un cuidado, un respaldo del Señor hacia los hijos, porque hay anatemas. Yo me acuerdo que yo me convertí en una congregación y yo estaba nuevo, yo no llevaba ni días de creyente. Y en esa congregación, los hijos del pastor, con el grupo de jóvenes, hablaban mucho de que la música era neutra. Entonces el metal también podía haber cristianos, y hablaban mucho de bandas de black metal, de metal pesado, que eran luz en medio de esa escena. Entonces era normal en la reunión de jóvenes ver muchachos, hombres con el cabello hasta acá, todos vestidos de negro, muchachas todas vestidas de negro, con varillas de cuero, taches, chaquetas, sí, como en el mundo. Y uno dice, bueno, yo no conocía nada, y decía, a los cristianos también les gusta la música pesada. Yo me dejé reunir allá. Había una muchacha, cantaba en la alabanza, que se vestía así, y uno dice, muy normal, no entiende. Curiosamente pasaron unos años, y un día yo pasando por el Simón Bolívar, era un concierto esos de rock al parque. Iba caminando cuando la sorpresa que me di. Aquella muchacha, hermana, que cantaba en el coro, que era parte del grupo de jóvenes, muy involucrada, al lado de un grupo de metaleros, drogándose, tomando, y ella en un estado deplorable. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué el Señor trae juicio sobre sus hijos? Por los anatemas. Miren, una de las grandes consecuencias que están viendo los padres y madres
tibios en la maldición y el pecado sobre sus hijos. Miren, hermanos, hacen estadísticas. 90% de los niños que crecen en la iglesia a la edad de 15, 16 años ya se han ido. ¿Por qué, hermano? Muchas veces es porque sus padres han permitido el anatema en su casa. Desde juegos de video, hermano, que es la expresión de hombres perversos que traman los juegos de video con consolas de juegos de asesinatos, de armas, de violencia, de maldad, de crueldad. Cine donde el terror, la brujería, el ocultismo, la promiscuidad sexual. Novelas donde el chisme, la lujuria, el homosexualismo. ¿Sí? Este mundo es una torta podrida, hermano. Muchas veces uno llega a la casa de los hermanos y la torta podrida está en la mitad de la mesa y sus hijos están comiendo. Eso es el botín, hermano. Como el rey, la autoridad de la casa, la autoridad de la iglesia, la autoridad del pueblo de Dios va a traer el anatema a la casa. El anatema a veces es algo, miren, hermano, cuando Juan describe el mundo, lo describe de esta manera. ¿Qué? La vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos y los deseos de la carne. ¿Qué es la vanagloria de la vida, hermano? Cuando en el mundo a los músicos se les aplaude y se les da un lugar y las mujeres y los hombres quieren tocarlo. ¿Saben que eso se ha traído a la iglesia, hermano? Hoy hay el concierto cristiano donde el cantante es allá enaltecido y los hombres quieren tocarlo. Y usted a la vista, ellos dicen, no, pues que nosotros queremos hacer la alabanza con excelencia para Dios. Pero Dios nunca pidió que la excelencia del mundo estuviera en la iglesia. Ellos escogieron lo mejor de Amalek. ¿Qué cosas? Hoy hasta en mi iglesia se contratan músicos del mundo para llegar a la alabanza. Miren, entonces cuando este hombre trae el anatema a Israel, Israel se enfrasca en una batalla y la pierde. ¿Por qué Dios, después de dar victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, comienza a traer maldición sobre su pueblo? Derrota, fracaso. Cristianos que no maduran por esto. Hay cristianos que no vencen el pecado por esto. Hay cristianos que las pruebas los agobian, están amargados, están frustrados, están esto y esto. Y el problema no es Dios, ni el Espíritu, ni la iglesia, sino el problema es el anatema escondido. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Qué es eso? Cuando el pueblo se da cuenta que las cosas no están bien y se humilla delante de Dios para rogarle a Dios que le muestre por qué está así. Nosotros deberíamos, y yo me acuerdo hace algunos años, estaba en mi casa y meditando en estas cosas le dije, Señor, esta es mi casa, esta es mi familia, pero te ruego de todo corazón que tú me abras los ojos y el entendimiento para que yo saque de mi casa, de mi vida y de la vida de mi familia todo aquello que sea abominable delante de tus ojos. Juguetes, juegos, revista, películas, música, cualquier cosa, Señor, que esté dedicado al maligno, sácalo, Señor. Y ustedes se darán cuenta las muchas cosas que el Señor comenzó a hablarnos. Muchas cosas. Y una vez va a votar, ay no vote eso porque eso me costó. Es anatema. Es anatema. Hace poco iba a votar un libro. Un hermano me contó, un libro. Él tiene su gran biblioteca y tenía unos libros de ocultismo que había
guardado para estudiar acerca de ciertas cosas que están pasando en el cristianismo. Y el Señor le habló y le dijo, en un sueño, le dijo, saca la culebra de tu casa. Le dijo el Señor al hermano, saca la culebra de tu casa. Cualquier cosa, por pequeña, trae, hermano, trae el juicio de Dios. Dios es celoso. Dios es celoso. Por eso Pablo dice a Timoteo, los ancianos que gobiernen bien su casa. ¿Qué es gobernar bien su casa? Representar a Dios en todas las cosas, grandes o pequeñas. Ay, es que a mi hijo le gusta. En tu casa se hace lo que tú dices. Si tu hijo quiere hacer algo en tu casa, que vaya, trabaje y pague su propia casa y haga lo que él quiera en su casa. Porque lo que tu hijo hace en tu casa trae maldición a tu casa. Miren, hermano, yo conozco el caso, tenemos un problema. Yo vivo al frente de un parque. Nosotros desde la casa vemos todo. Hay un muchacho que vende droga al frente de nuestro parque. ¿Y saben qué? La mamá de él es cristiana. Yo la conozco. Y lo conozco a él porque lo he evangelizado. Y he hablado con la mamá. ¿Cómo una mujer permite que un hombre 20, 27 años, 30 años, que ella sabe que es drogadicto, que ella sabe que es borracho, lo deje vivir en su casa? ¿Cuántas cosas él hará dentro de la casa de ella? Y ella lo permite, ¿por qué? Porque su amor de madre pesa más que lo que dice el Señor. Si esa mujer no trata con el pecado de su hijo, Dios mismo lo juzga, hermano. Pero hay cristianos que no permiten que sus hijos manchen su casa, traigan anatemas, ¿sí? Y no estorban el pecado de sus hijos. Después Dios tiene que juzgar drásticamente. Conocíamos el caso de otra hermana que sabía que su hijo era un ladrón y le guardaba las cosas en su casa. Terminan en la cárcel o muertos. ¿Por qué Dios trata tan drásticamente con una persona así? Porque a veces ni siquiera los papás ejercen la autoridad. Si Saúl no le hubiera tenido temor a su hijo, que era el pueblo, y hubiera honrado a Dios, Dios hubiera respaldado la autoridad de Saúl. Saúl menospreció el mandamiento de Dios. ¿Sí es lo serio que es esto, hermano? Uno dice, ay, hermano, pero es que esto me cuesta, esto no sé qué. Hay cosas que hay que botarlas y sacarlas y sean costosas. En Hechos, un lugar donde Pablo predicó y muchos se convirtieron y trajeron un montón de libros de brujería. Los quemaron y los libros sumaban como 50,000 piezas de plata. Haciendo las cuentas es como el salario de 3 o 4 meses de una persona. ¿Cuánto es el salario de 3 o 4 meses de una persona? ¿4 millones? Mínimo. ¿Tú sacarías algo que te cueste eso? Muchos prefieren tener la maldición en su casa que no romper algo que es costoso. No ofender a alguien, hermano. Si es tu casa, tienes todo el derecho. Muchos cristianos llegan, ay, hermano, ¿por qué la Biblia dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, y a mí no me ha pasado? Si uno puede examinar muchas veces porque está su casa minada de cosas que traen la maldición sobre ella y sobre sus hijos. Siempre se paga la consecuencia. Uno cree que no, siempre se paga la consecuencia. Siempre. Yo conocí el caso de un muchacho, un amigo mío, hermano. Usted entraba a su casa y parecía una olla, el olor, todo. ¿Y qué era? Su mamá hacía unos años, cuando él era chiquito, practicaba leer cartas. Ella dejó de hacerlo, pero la maldición reposó sobre su casa. El muchacho me contaba que él se acostaba en su cama y veía como demonios entraban a su cuarto y paseaban. Después
después tiene un problema terrible de drogadicción, de perversión inmoral. ¿Por qué? Porque su mamá trajo el anatema a su casa. Los niños, hermano. No es normal. Yo les he contado, ¿no?, el testimonio de un pastor en Brasil. Era un brujo de un grado altísimo en Brasil. Iban a poner un programa en televisión, hermano, y lo contrataban a él. Y él iba, hermano, sacrificaba niños para ofrecer el programa a ciertas entidades demoníacas. Y él decía, si un niño de 5 tantos años ve ese programa, es casi seguro que va a ser homosexual, porque se le encomendaba a ciertas entidades homosexuales. O va a ser drogadicto, porque se le encomendaba a ciertas entidades drogadictos. Espíritus de adicción, espíritus de homosexualismo, espíritus de lesbianismo, espíritus de muchas cosas, de violencia, espíritus de... ¿Qué cosas, no? A veces nosotros nos ponemos a jugar con cosas que no debemos jugar, a entretenernos con cosas que no solo no son para entretenernos, sino que traen el juicio del Señor sobre nosotros, sobre la iglesia. Sí. Qué cosas, ¿no? Dice, y Jehová dijo, Señor Jehová, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Bueno, comienza a ver que el problema era como de Dios. A veces creemos que el problema es del Señor. Y dijo en el 10, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto porque yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Saúl y el pueblo decía, es que es para ofrecerle sacrificios al Señor. ¿Usted cree? ¿Usted cree que eso fue lo que los motivó? Ellos vieron el botín, hermano, y lo codiciaron. ¿Qué? Fueron codiciosos con las cosas del mundo y las trajeron, pero no era la intención sacrificar. Lo más terrible fue que, bueno, en este pecado él lo escondió. Acá lo escondió. Israel no, Israel se escuchaba el bramido, dijo Samuel. ¿Qué es ese bramido de ovejas y de vacas? A veces, hermano, el anatema es tan visible. Tú entra, Tesoros Cristianos, Noticias, Apostasía, y vas a ver el bramido de las vacas y las ovejas. Hoy en medio del pueblo cristiano, llenándose de cosas abominables. Estos días vi un video de un pastor de esa secta, Oración Fuerte al Espíritu Santo. Y saben que el hombre entraba con el supercarro al altar del templo para bendecirlo, para gloria del Señor. Hoy tú miras, cristianos ponen en Facebook, uy, Falcao hizo un gol para la selección Colombia, para gloria de Dios. ¿En qué es glorificado eso? ¿En qué es glorificado el Señor que un país gane un partido o no gane un partido? Amén. Eso es querer ofrecer la vaca en la casa del Señor. Algo que es abominable, hermano. Al Señor no le interesa el fútbol. Así el que haga el gol, sea cristiano o no sea cristiano, hermano. Eso hace parte del mundo. ¿Sí? Pero hoy queremos y le ponemos para gloria. Me compré este carro para gloria de Dios. ¿En qué es glorificado el Señor que tú te compres un carro o no te compres un carro? Una casa o una casa. ¿Sí? Es como Saúl y el pueblo. No, lo vamos a ofrecer al Señor.
es para el propio deleite de sus ojos, su vanagloria y los deseos de su carne. Sí, no es para el deleite. ¿En qué es glorificado el Señor que el predicador llegue en una moto al púlpito? ¿En qué es glorificado el Señor? Aquellas decía Benny Hill. Es que nosotros como siervo del Señor, para glorificar al Señor, andamos en avión privado. ¿En qué es glorificado el Señor eso? ¿Qué están haciendo? Andando como andan los grandes hombres del mundo. Y lo que es detrás de todo eso es que la vanagloria, los deseos de los ojos, o sea, a la vista sea wow. ¿Cuántos cristianos van a un lugar porque simplemente el lugar a la vista es wow? Eso es el mundo. El mundo busca los deseos de los ojos, la vanagloria, ¿verdad? Eso es el anatema. Ahora vamos a hablar de Agaf. Agaf es otro asunto. Pero terminemos este pasaje. Y dice, estamos en el 11. Y lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Qué cosa? A este hombre, ¿sabes qué? Le costó la vida. Lo apedrearon y lo quemaron. ¿Qué cosa? ¿Sí ven por qué el juicio del Señor es tan serio con Saúl? Porque si no se lo permitió a un hombre del pueblo, mucho menos se lo iba a permitir al rey de Israel. ¿Sí me hago entender, hermanos? Si no se lo permitió a un hombre común, mucho menos a aquel que lo representaba. Señor, tenga misericordia de nosotros, porque el Señor se santifica en los que a Él se acercan. Amén. ¿De qué habla Agaf? Agaf, uno es el botín, otro es la persona. Saúl, ¿por qué perdonaría al rey, hermano? ¿Ustedes creen que fue un acto de misericordia? Miren hoy en día un asunto, yo decía, esto es bastante contemporáneo a nosotros. Si invitaron a un predicador, a un pastor, a un cantante, a que fuera a salir en fotografías con el dueño de un prostíbulo, no iría. Pero si invitaron al mismo pastor, al mismo cantante, a que saliera con el alcalde de Bogotá, sí iría. Agaf era el importante de Amalek. Era el político sobresaliente de Amalek. ¿Sí? Miren esto, hermanos. Imagínate, está en la congregación, que vamos a invitar al dueño de la industria, al dueño de Marlboro. Vamos a orar por él para que el Señor lo bendiga. Nadie oraría por él. ¿Cierto? Pero vamos a traer al concejal o al alcalde o al presidente tal, y vamos a orar por él. A él no le interesa nada de Dios, él no quiere ser cristiano, él no se reúne, él no ha convertido, él no ha hecho una profesión de fe. No, pero es importante. En muchos lugares donde van los políticos, así no sea creyente, los saludan de una manera especial. ¿Por qué? Porque es importante. Agaf, el hombre importante. Qué cosas, ¿no? Eso es muy contemporáneo. Pero Agaf no solo habla de eso, hermano. Agaf habla del yugo desigual en todos sus aspectos: sentimental, laboral, religioso. Esa unión que Dios no quiere que el creyente tenga con el impío. Y mira que la ley también lo había dicho varias veces. Leamos algunos pasajes para no dejarlo en el aire, sino verlo con las escrituras. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Este asunto de Agaf, por la experiencia y por la triste realidad de muchos hermanos, ha sido algo que hemos visto muy común en la iglesia. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7.
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza. Miren, hermanos, que hoy es muy común escuchar a pastores decir: no, nos vamos a aliar con este grupo político o con este candidato político, porque cuando él esté en el gobierno, eso va a hacer que el reino de Dios prospere en medio nuestro. O sea, déjame entender la situación. ¿El reino de Dios va a prosperar por política o porque hombres y mujeres llenos del Espíritu y que conocen la palabra de Dios la anuncian? ¿O por un arreglo político? En vez de hacer lo que el Señor dice, que es que no hacer alianza, no hacer yugo, no unirse, hermano. Hoy muchos cristianos se unen a fundaciones no cristianas con el deseo de hacer bienes sociales, ¿sí? Pero de todos modos es un yugo desigual, ¿no? Alianza. Yo pienso que Saúl estaba pensando hacer una alianza con Agar, hasta de pronto darle una de sus hijas, porque era una costumbre muy común en la época, que los reyes, para unir las familias, se casaban entre familias. Eso fue lo que le pasó al rey Salomón, hermanos. Se casó con las hijas de otros reyes, cosa que el Señor prohibía, y eso fue el comienzo de su caída. Yo pienso que no podemos saber qué pasó porque el Señor mató a Agar, pero por algo Saúl le perdonó la vida. No fue de misericordia. Ya, Abel lo dice, no tendrá misericordia. Y sí. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Miren, hermanos, hace poco una hermana nos dijo, y Agar habla de estas cosas. Tiene una amiga que también es cristiana, pero uno de los hijos de ella es tremenda. La misma hermana le contó a la hermana: no, si mi hija hace esto y hace esto y hace esto. Y la hermana dijo: ay, no creo que sea así, tan así lo cierto. Un día parando la muchacha, la hermana la invitó a almorzar. Tan buena gente la hermana, ¿cierto? La muchacha entró, mientras ella fue a hacer algo al baño, tenía el recibo con una plata para pagar unas cosas. Cuando salió, se despidió la muchacha y se fue. Cuando fue a mirar el recibo, la había robado. ¿Saben qué dice la palabra, hermanos? El que abre mucho las puertas de su casa busca la ruina. Uno debe ser hospedador con los hijos del Señor. Con el que no es hijo hay que tener mucho cuidado, porque no falta el astuto: usted es cristiano, y como saben que uno tiene la palabra detrás, es que necesito que me ayude, y comienzan a aprovecharse, pero no son ni creyentes. Agar habla de eso. Agar habla, hermano, también de aquella amistad natural con la cual tú no quieres romper. Agar habla de aquel novio o novia que no son creyentes y que van a traer la maldición sobre tu vida. Aquella amistad del mundo, aquella con la que uno no rompe, aquella con la que uno no trata, aquella con la que uno crea lazos que tarde o temprano van a ser su propia ruina. La ruina de Saúl fue Agar y el anatema. ¿Sí? Era como lo decía el Señor. ¿Por qué el Señor era tan serio? Porque es que Él lo había advertido por la palabra, hermanos.
Uno se le presenta a la muchachita, hermano, es que no es creyente, pero él me ama y yo lo amo. Y uno le dice, hermana, así tú lo ames y así él te ame. Lo único que puedo asegurar es que si tú te enfrascas en la relación, lo único que te espera de parte del Señor es la maldición. Porque Él ya lo dijo. Te casas con Él y te pones de suegro al diablo. Qué cosa seria, ¿no? Y terminan diciendo, no, pues tal vez la voluntad del Señor. Nunca ha sido la voluntad del Señor que los creyentes se unan en yugo del Señor. Eso es solo consecuencia de un corazón que no teme a la palabra de Dios y es como un idólatra. ¿Sí ven que el Señor le dice a Saúl que la desobediencia es como idolatría? ¿Por qué? Porque cuando tú desobedeces estás poniendo el deseo de tu corazón por encima del Señor y estás haciendo de eso ¿qué? Un ídolo. Sí, es idolatría. Entonces si tú pones el amor a ese muchacho o a esa muchacha por encima del Señor, sabiendo que no es creyente o que ha hecho apariencia de creyente por conquistarte, pero tú lo sabes en tu corazón, eso va a traer la ruina para tu vida espiritual. Mira que ahí más adelante lo dice. En el 3, y no emparentarás con ellos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Qué es eso? El papá y la mamá creyentes que saben que su hija es creyente y que está saliendo con un muchacho mundano. ¿Qué dice la Escritura? No lo permita. Mientras ella esté en su casa o él esté en su casa, está bajo su autoridad y su responsabilidad delante de Dios es cuidar a sus hijos. Puede ser un muchacho muy bueno, pero si no ha nacido de nuevo, si no es creyente, temeroso del Señor, por dentro es un lobo. Imagínate llegar el lobo al rebaño y dile, señor pastor, el lobo, ¿no? Que si me deja salir con una de sus ovejitas, yo no me voy a aprovechar de su ovejita, yo no le voy a hacer nada a su ovejita, solo quiero salir a dar una vuelta con su ovejita. Es un lobo, su naturaleza tarde o temprano lo va a traicionar. En la menor oportunidad que él tenga, va a aprovecharse de la ovejita, porque es su naturaleza. No sea ingenuo, papá, no sea ingenua, mamá. Cuida a sus hijos y guárdelos, porque Dios le va a pedir cuentas. A veces somos tan ingenuos como si no, uy, Señor, el hombre no es confiable. Un hermano lloraba porque su hijo, un muchacho que creció en la iglesia, hermano, su hijo de 16 años embarazó a una niña de 15 años y lloraba el hermano. Pero es que si tú permites ciertas cosas, vas a beber de lo que tú permites. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre no es confiable. Le dijeron una vez a un pastor, hermano, ¿es que usted no confía en su hija, en su hijo? El hombre respondió, no confío ni en el papá de ellos. ¿Cómo voy a confiar en ellos? ¿Sí? Nosotros sabemos qué es la debilidad. Imagínate un incrédulo. Ese es agape. ¿Sí? Eso que uno no corta. Pero es, hermano, eso. Cuando una persona ama más su noviazgo, esa relación, que al Señor mismo, el Señor mismo lo va a tratar así. De la manera que me desechaste, yo te desecharé. Es muy serio. Es muy serio, hermanos. ¿Sí? Estamos hablando de algo muy serio.
Mira lo que dice. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Esa persona va a ser el tropiezo y la causante de que nuestro corazón se aleje del Señor. Se desviarán a dioses ajenos. Y mira esto. Y el furor de Jehová se encenderá sobre ellos y te destruirá pronto. Mas así debéis hacer con ellos. O sea, en vez de tener una relación, una amistad, hasta, miren hermanos, hasta la familia puede ser nuestro agape. Nosotros conocimos el caso de unos hermanos. ¿Saben qué decían los hermanos? La reunión se acaba y nosotros nos vamos porque nosotros nos prestamos para chismes. Entonces ellos nunca participaron de nada de la vida de iglesia. Salieron ellos y nunca se lo permitieron a sus hijas. Pero uno hablaba con las muchachas de ellos ¿y qué? ¿Cómo está el hermano? No, pues bien, como trasnochado. Yo decía, ¿por qué el hermano trasnochado? No, porque ayer vino la familia y eso hicieron asado y vallenato y cerveza. El hermano no tenía comunión con los hermanos por no entrar en chismes ni cosas de la carne. Pero le abría la puerta a su familia. Miren hermanos, después llegó la esposa llorando, años después. Una de sus hijas, drogadicta. ¿Saben quién fue el primero que le ofreció drogas? Su primo. Otra embarazada. ¿Saben quién la embarazó? El amigo del primo. Acá, cuando nosotros permitimos la naturalidad. Mire hermano, si usted sabe, usted no dejará si usted tiene familia creyente, usted no dejará ni quedar a sus hijos por allá, por temor al Señor. Así sean los abuelos. ¿Creyente o no creyente? No creyente. Usted es creyente. Sí, creyente. Si usted tiene familia no creyente. Y aún si usted tiene hermanos de la iglesia que usted sabe que son tibios y tienen cosas en sus casas que no le agradan al Señor, no deje ir a sus hijos. Dice, y el furor, mas así haréis con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Qué cosa, ¿no? Otro pasaje, hermano, que habla de esto. Josué 23. Que miren, hermanos, no hemos leído libros hacia adelante porque no eran, digamos, en la época de Samuel, de Saúl, no estaban, pero estos sí estaban. Sí, por eso hemos leído lo que él tenía a la mano. Nosotros tenemos toda la palabra. ¿Sí? Saúl tenía solo esos libros. Nosotros tenemos toda la palabra. Pues Josué capítulo 23, versículo 12. Dice, desde el 11 le damos. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartares y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y concertareis con ellas matrimonios, mezclando con ellas y ellas con vosotros. Por eso yo dejo la duda de que Saúl tenía algo así con Agar. Porque siempre el Señor que habla de las naciones, habla en este aspecto. No unirse con ellas, no unirse con ellas. Miren hermanos, esa es la característica de los profanos. ¿Cuál fue uno de los profanos del pueblo de Dios más conocidos? Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Pero ¿saben cuál fue otra característica de Esaú? Esaú no se casó con las mujeres del mundo, con varias, y sus papás lloraron por eso. ¿Sí? Miren lo que dice. Porque si os apartareis
y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y concertares con ellas matrimonio, mezclando con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de vosotros, sino que os serán por lazo. ¿Qué es un lazo? Algo que te atrapa. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos que viven en yugo es igual? Bueno, aún que no son responsables, porque cuando un hombre se casa sin Cristo y después se convierte y está en yugo desigual, el Señor no se lo toma como pecado, porque lo hizo en ignorancia, sin Cristo. Pero es muy diferente cuando es creyente y se casa. Ese sí se gana las consecuencias. Pero hay hermanos que viven, se convirtieron y ya estaban casados, y ellos hablan con uno: no, hermano, yo quisiera hacer esto, pero no puedo. ¿Por qué no puede? Por su esposa. Es un yugo. Quisiera servirle al Señor, pero no puede. Quisiera estar en todas las reuniones, pero no puede. ¿Por qué? Porque es un yugo. ¿Sí? El jovencito y la jovencita dicen: no, pero él no me pone problema. Espera que te cases. ¿Sí? De novio uno es... Hasta yo he visto que van a reuniones y ahí hacen la apariencia de cristianos, pero se casan y se quitan el disfraz. ¿Cierto? Ya hemos tenido varios casos de hermanas que muy queridas se casaron con un hombre incrédulo, hasta ahí les llegó su profesión de fe. Hasta ahí hasta les llegó el reunirse y a llorar, se dijo. Maltrato, violencia, abusos. Dice: por azote para vuestros costados. Imagínate, hermano. Por tropiezo. Por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos. ¿Saben de quién me acuerdo este pasaje, hermano? Sansón. Sansón era el siervo del Señor, consagrado al Señor. ¿Y qué pasó, hermano? Amó a Dalila. Dalila es la gata de Sansón. Sí. ¿Y sabe qué le costó sus ojos? Perdió la visión espiritual. Comenzó a hacer la vergüenza a sus enemigos. Muchos hombres de Dios quieren servirle al Señor, pero tienen su Dalila. O mujeres del Señor tienen su Agata. Sí, hermanos, eso destituye a una persona totalmente del ministerio, del servicio. Qué cosas, ¿no? ¿Saben por qué el Señor fue tan serio con Saúl? Porque lo había dicho mucho. Y dice: por azote y por espira para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Terminemos ahí en 1 Samuel, hermano. Las palabras de Samuel para Saúl. ¿Qué cosas, no? Ahora sí entendemos un poco por qué el Señor fue tan serio en su juicio contra Saúl. Mira lo que le dice en el 26. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. No solo la que Samuel había hablado, sino la escrita, hermanos. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Un hombre que no es capaz de santificar al pueblo de Dios, de guardar al pueblo de Dios de la inmundicia y el anatema, no es digno de ser rey. Un hombre que no es capaz de honrar a Dios, sino que ama y tiene más misericordia de Agab, que antes que honrar al Señor y adorarlo, no es digno de ser rey en la casa del Señor. ¿Sí? No es digno. No merece tener la corona. No merece llamarse siervo de Dios, sierva de Dios.
Estos pasajes tienen mucha enseñanza, ¿no? Lo hemos visto en muchos aspectos, hermano. Y dice, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová no es hombre, hermano, porque el que pone a los reyes y los quita es ¿quién? El Señor. Ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Mire, hermano, si usted no se consagra, si usted no hace esto, el Señor pone a otro. Pone a otro, hermanos. Yo me acuerdo que en medio de los hermanos había una viejita. Y la viejita era un problema. Problema por esto, problema por aquello, un problema para la iglesia. Un día la viejita dijo, no vuelvo a la reunión, y todos tristes. Ay, Señor, la hermana no va a volver. Ya nos acostumbramos al problema de la viejita. Ya la queríamos todas. Todos tristes, se fue ella, llegó otra. La anterior era un problema. Llegó otra hermana, un amor. Llegó ella, se convirtió su hijo, se convirtió su hija, se convirtió su sobrino. El Señor trajo una mejor. Así hace el Señor no necesita de nadie, hermanos. Si no estamos nosotros, pone a otros. Que la obra del Señor, ¿qué? Continúa con mejores personas a veces que nosotros. ¿No es así? Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá. Miren, hermanos, todo hombre que cree en el Señor Jesucristo es salvo por gracia. Pero en el asunto del reino, Dios es muy serio. Sí. Muy serio, hermano. No lo hemos visto por lo que estamos viendo. Uno les dijo, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Esos son qué? Saúles. Saúles, hermano. Porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Este le importaba más que su nombre, su gloria, su fama delante de los hombres que lo que Dios decía en la palabra de Dios. Hasta se había hecho una estatua, ¿no? Ya lo habíamos visto cuando vimos el reino de los cielos y la hojarasca, creo que. Se había hecho una estatua para que la adorara. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró a Saúl a Jehová. Pero era que puras cosas externas. Ya el Señor no estaba ahí, hermano. Ustedes podrán ver hoy muchos hombres, hermano, predicadores, cantantes, que todavía siguen haciendo cosas. Pero en muchos el Señor ya no está, hermano. Ya no está. El Señor solo permite que Saúl siga y reina muchos años más, pero sin el Señor. Esta es la triste historia del primer rey de Israel, hermano. Saúl, el rey que ha sido desechado por Dios. Y dice, y volvió Samuel, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek, y Agag vino a él alegremente. Yo creo que ya había hecho planes con Saúl. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la muerte, la amargura de la muerte. Creía que el Señor se la iba a perdonar. Yo a veces veo mundanos que andan con cristianos y andan tranquilos. ¿Saben qué dice Pablo? Que nosotros somos olor de muerte para los que se pierden. O sea, la misma testimonio, santidad, palabra del cristiano es un juicio para el incrédulo. Cuando el mundano no siente el olor a muerte, es porque está como Agag, contento porque Saúl le ha perdonado la vida. Cuando uno no evangeliza a las personas, les está perdonando la vida. Están contentos hasta con uno que es creyente, hermano.
cuando deberíamos ser olor a muerte a los que se y olor a vida a los que se salvan. Por eso nunca hay amistad entre un creyente y un incrédulo. No la hay, hermano. No la, es total. Es como usted poner un perro y un gato a jugar juntos. Es algo de la misma naturaleza. Es extraño cuando hay algo así. Es un agape. O es como un Abraham y un Lot. ¿Sí? Están, pero en algún momento eso tiene que romperse, hermano. Porque van con direcciones opuestas. Y dice, y Samuel dijo, este no era el juicio de Samuel, era el juicio de Dios mismo, hermano. Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. No delante del pueblo, no delante de Saúl. Era un asunto con Dios, hermano. Esto lo debió haber hecho Saúl delante de Dios, pero temió al pueblo. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a casa en Gabad de Saúl. Y nunca, uy, hermano, eso debe ser terrible. Yo digo que una hermana decía que me quiten todo, pero que nunca me alejen del Señor. Mira este Saúl cómo terminó el resto de su vida. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Samuel era el representante de Dios para Saúl, hermanos. Si miren lo que puede traer un anatema o un agape. Qué cosa seria, ¿no? Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Qué cosa, tantos privilegios que tuvo Saúl, y lo que trajo en vez de bendición y prosperidad el nombre del Señor en la tierra fue ¿qué? Dolor y tristeza al Señor. La vida de Saúl enseña mucho, hermano. Señor, guarde en nuestro corazón estas experiencias. Entonces hoy vimos la caída total de Saúl, ¿no? El fracaso del reinado de Saúl por causa del anatema y de Agag. Señor, nos ayuda. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos de todo corazón que tú nos enseñes, nos ayudes y nos guardes, Señor. Guarda nuestro reinado, nuestra vida, para poder cumplir la misión que tú nos has puesto, Señor. Tú le diste una misión a Saúl y él fue infiel, Señor. Haznos saber claramente cuál es tu misión para nosotros. Sí. Y haznos ser fieles, Señor, en lo que a ti respecta, en lo que de ti oímos, en lo que de ti escuchamos, Señor. Muéstranos si todavía en nosotros hay anatemas. Muéstranos, si todavía caminamos con agape, contentos, Señor. Muéstranos, Señor. Porque tú eres santo y ayúdanos a ser santos como tú eres santo, Señor. Queremos de todo corazón honrarte con nuestra vida, Señor. Honrarte con nuestro caminar, honrarte con nuestra experiencia, con nuestras obras, Señor. Santificar tu nombre, Señor. Perdona nuestro pecado, perdona lo oculto de nosotros que es aborrecible a ti, Señor. Y líbranos para que podamos ser vencedores, Señor. Para que podamos ser reyes fieles, para que tú puedas mostrar tu poder en nosotros y eso dé testimonio a toda la tierra. Amén. Para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias por tu palabra y te rogamos que tú abras la llave de tu palabra y cada vez nos inunde más tu palabra, Señor. Y por ella poder ser enseñados y corregidos, exhortados, animados,
consolados, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino ya cumple el propósito por el cual tú la envías. Amén. Concédenos ser buena tierra, Padre, Amén. para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén.